ahora al doctor Juan Carlos Salazar. Él es pediatra egresado de la Universidad Javeriana, también es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota. Actualmente es profesor del Departamento de Pediatría adscrito a enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños de Connecticut. Bienvenido, doctor, y le agradecemos mucho por su presencia en este congreso. Bueno, muchas gracias y realmente es un placer aquí estar con ustedes. Me gustaría estar allá de pronto en Bogotá, Cartagena, Medellín, pero pues hay que hacerlo de manera virtual. Voy a contarles un poco en estos próximos 25 minutos de qué hay de nuevo en antibióticos para gram negativos resistentes en pediatría, enfocándolo como lo han hecho mis colegas. Vamos a ver si puedo continuar. Esto está bien. Los objetivos: vamos a hablar brevemente de la epidemiología de las infecciones bacterianas gram negativas multiresistentes. Los mecanismos más frecuentes de resistencia es importante abordarlos para entender cómo se utilizan los antibióticos, y hablaremos de algunos nuevos antibióticos que ya no son tan nuevos porque ya tienen 3 o 4 años, pero la parte pediátrica quizás es un poco nueva. Entonces empecemos por la epidemiología. Entonces sabemos que la resistencia antimicrobiana de las bacterias gram negativas resistentes viene en aumento en los niños, sin duda alguna. Desafortunadamente ya se asimila lo que se está viendo en las unidades de cuidado intensivo de los adultos. Esto prolonga la estancia hospitalaria de un 68 a 140%, dependiendo del artículo que usted lea. Aumenta la morbimortalidad comparado con aquellas bacterias que son sensibles, quizás por el retraso en el tratamiento. La resistencia, como ya se ha revisado aquí en las primeras charlas, está determinada por diversos mecanismos, el sitio de infección y los factores clínicos asociados. Hay algunos artículos publicados recientemente en los cuales se constata este problema de resistencia antimicrobiana en gram negativo, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Este es un estudio prospectivo en 2 unidades de cuidado intensivo pediátricos en Cairo, en Egipto. Comparan la incidencia de bacilos gram negativos sensibles de resistentes y miran la mortalidad. La mortalidad de estos niños es 37%, muy alto. Casi el 40% de estos niños mueren. Hay un aumento de la estancia hospitalaria a 35 días en el resistente comparado con 15 días. Por lo tanto, eso aumenta la morbilidad. Y lo que principalmente ven, por lo menos en este país, y aquí está el artículo publicado en el American Journal of Infection Control, es la Klebsiella pneumoniae resistente, muy frecuente, 36%. Yo creo que esta es una bacteria que, de lo que yo sé en Colombia, es un problema muy serio. Este es otro artículo en los cuales se habla de la resistencia a carbapenem en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, un problema muy serio, cuando ocurre es difícil de manejo, muy costoso. Es un estudio retrospectivo en una UCI pediátrica, en donde se constata nuevamente la resistencia a carbapenems en una tercera parte de los pacientes en este grupo. Obviamente eso es algo que no se ve con frecuencia en nuestro hospital. En nuestro hospital hemos tenido 3 cepas resistentes a carbapenem en los últimos 5 años. La Klebsiella pneumoniae es la bacteria más resistente. Fíjense aquí cómo se distribuyen estos gérmenes gram negativos en 67 pacientes, el aspirado traqueal, los hemocultivos y en otras fuentes de cultivo. Y la Klebsiella realmente es la que principalmente causa este problema. ¿Cuáles son los factores asociados en una revisión logística? La ventilación mecánica, por supuesto, que conlleva la neumonía. Las transfusiones, curiosamente, están asociadas quizás porque el paciente está más enfermo, y la nutrición parenteral. En esta revisión de la resistencia a los gram negativos en niños sépticos en países con recursos limitados, se demuestra en una revisión sistemática que hacen los autores, 30 estudios cumplen los requisitos, 71,000 niños cumplen el requisito dentro de los estudios incluidos. Los gram negativos aislados en un 66.8% de los casos, y hay multiresistencia en 30% de los casos. Es decir, es un problema serio a través de todo nuestro planeta y sin duda alguna en Latinoamérica. Otro estudio bastante reciente en el cual se caracteriza las bacterias gram negativas en el neonato en países de menores recursos. Es otro grupo un poco diferente, pero fíjense, es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, de 36,000 neonatos, 2,486 con sepsis. La Klebsiella es la más frecuente, Serratia, E. coli, Enterobacter pyoica y un alto grado de resistencia bacteriana. ¿Cuáles son los factores que favorecen la resistencia? Es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico en 6 hospitales en Hungría, Enterobacteria 68.3, Pseudomonas 17
multiresistencia en 33% de los casos y está asociado a mayor edad previo uso de cefalosporina, los cuales es un problema serio, y el diagnóstico oncológico, por supuesto, en el inmunosuprimido. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Voy a hablar de 3, ustedes los conocen, pero les repaso: la resistencia a los betalactámicos por la producción de betalactamasas de espectro extendido, el BLE. Estas tienen capacidad, ustedes saben, hidrolizar las oximinas, cefalosporinas y los monobactámicos. No hidrolizan los carbapenems, lo cual es una dicha, por fortuna. Estas son las asociadas a TEN3, HAV2 y CTXM, las más comunes, en E. coli y Klebsiella pneumoniae. En algunos estudios en pediatría, 3% de todos los aislamientos puede ser hasta 10% y en algunos casos mucho mayor, 11% en neonatos y 5% en niños mayores. Y hay diferencias regionales. En América Latina se ha publicado un estudio en el cual se habla del 4% de producción en este tipo de pacientes. El tratamiento para estos pacientes va a ser con carbapenem, con meropenem. Nosotros tratamos de utilizar ertapenem para evitar un poco el uso tan amplio espectro de meropenem, para evitar esas cepas resistentes a carbapenems. En algunos casos se puede utilizar piperacilina tazobactam, las quinolonas, por supuesto, de acuerdo al germen de resistencia, y el cefepime no se debe utilizar en infecciones serias con bacilos gram negativos. Anteriormente se venían utilizando quizás en infecciones menos severas, pero yo creo que este es un problema para utilizarlo en este tipo de infecciones. Este es el otro problema: la resistencia a los betalactámicos por AMC. Son cefalosporinasas de amplio espectro que resultan en resistencia a todas las cefalosporinas de tercera generación. Hay 2 mecanismos de resistencia: uno es cromosómica, que se llama intrínseca. Aquí están las bacterias que están asociadas con la resistencia cromosómica, que es la más frecuente, o resistencia por plásmido, que es extrínseca. Puede ocurrir en Klebsiella, Enterobacter y Proteus. El tratamiento en estos casos va a ser de carbapenem, meropenem, el cefiderocol, que es un nuevo tipo de cefalosporina que interfiere con el metabolismo del hierro. No hay mucha experiencia en pediatría con este antibacteriano, por lo menos yo no la tengo. La ceftazidima avibactam, que sí tiene bastante utilidad, y en algunos casos quizás se puede utilizar la piperacilina y el tazobactam, y en algunos casos muy limitados el cefepime. Este es el problema más serio que tenemos: bacilos gram negativos resistentes a carbapenem. La producción de carbapenemasas, las 3 genéticamente que se pueden demostrar en el laboratorio. Aquí nosotros hacemos un panel genético para OXA48, MBL y KPC. Es el mecanismo más común en el caso de los enterobacteriales, frecuentemente asociado a resistencia a otros antibióticos. También hay mecanismos no enzimáticos por inactivación o represión de las purinas e hiperproducción de bombas de expulsión activa, sobre todo en pseudomonas, y eso ocurre en 5-8%. Aquí en nuestro hospital tenemos una resistencia pseudomonas aeruginosa al carbapenem, al meropenem específicamente, de un 10%, lo cual es bastante alto. El tratamiento en estos casos uno podría utilizar, dependiendo del antibiograma, fluoroquinolonas, fosfomicina, que es solamente por vía oral, lo cual tiene un problema para utilizar en pacientes sépticos, la ceftazidima avibactam, solamente si es OXA48 o KPC, pero no en la resistencia por MBL. Y no se debe utilizar el cefotolosano tazobactam. ¿Cuáles son los antibióticos? Hay bastantes revisiones que hablan de cómo estudiar este tipo de antibióticos. Les recomiendo este estudio del Journal Pediatric Infectious Disease Society, muy reciente. Vamos a hablar de ceftazidima avibactam primero. Las indicaciones en recién nacidos y niños, en pacientes con septicemia por bacilos gram negativos, pacientes inmunodeprimidos, infecciones de vías respiratorias, vías urinarias, infección intraabdominal, ginecológicas de piel y tejidos blandos y óseos. Esa es la que quizás tiene mayor experiencia en pediatría. Está aprobada por la FDA para niños mayores de 3 meses. Las dosis y pautas de administración, no voy a tomar mucho tiempo en esto, simplemente está establecido hasta cierto punto, dependiendo del peso del niño. En los menores de 40, de 3 meses a 6 años, básicamente se utiliza la dosis que utilizamos de ceftazidima, que ya todos la conocemos, de 50 miligramos por kilo. Y la duración del tratamiento varía, como en todo en infectología, según la indicación, y por supuesto la interconsulta con el infectólogo es fundamental en estos casos. Se debe individualizar la terapia según la gravedad, el patógeno, la evolución clínica. Tanto la ceftazidima como el avibactam son dializables, entonces se deben administrar después de la sesión de hemodiálisis. Aquí simplemente para recordar cómo se debe manejar la dosis en niños con aclaramientos renales diferentes. Se habla de una perfusión de 2 horas, aquí la utilizamos en 3 horas, generalmente en estos pacientes.
El ceftolozano, tazobactam, no sé si lo estén utilizando en Colombia. Aquí realmente no en nuestro país, en Estados Unidos, no se está utilizando, por lo menos no en nuestro hospital, pero lo traigo a colación porque se puede utilizar en bacilos gram negativos resistentes a carbapenem que no sean mediados por carbapenasas, pero con evidencia de producción de betalactámicos de espectro extendido, para pseudomonas multiresistentes, y la utilización en menores de 18 años es off-label completamente. La infección intraabdominal complicada, la pielonefritis, la infección del tracto urinario y la infección pulmonar grave. Estas son las dosis. Se utilizan miligramos de ceftolozano para infección intraabdominal, 20 por kilo o 40 por kilo de infección pulmonar grave, y se debe hacer una perfusión de 1 hora. Duración del tratamiento depende, esto es realmente bastante empírico, con interconsulta e infectología, que eso es lo más importante. El meropenem vaborbactam, perdón que no lo puedo pronunciar bien, es un betalactámico más un nuevo inhibidor de betalactamasas, que es este vaborbactam, diseñado para el tratamiento de cepas resistentes de Klebsiella pneumoniae, el KPC, y enterobacteriales resistentes a carbapenem. Este mantiene la actividad entre la KPC y cepas resistentes a ceftazidima avibactam. Hay poca información pediátrica, desafortunadamente. Hay un artículo publicado utilizando una dosis de 40 por kilo cada 6 horas en infusión aproximadamente por 3 horas. Lo tenemos disponible aquí en nuestro hospital, el Connecticut Children's, pero lo estamos guardando en caso de que tengamos uno de estos, una de estas bacterias súper resistentes, pero no lo hemos utilizado hasta ahora. El imipenem relebactam, nuevamente algo similar. Hay un estudio global que evalúa la susceptibilidad del imipenem relebactam de cepas aisladas en pacientes pediátricos. Y fíjese, la susceptibilidad es bastante buena, con una disminución marcada en las pseudomonas originosas. Hay un estudio de fase 1-2 que evaluó la farmacocinética, aquí les doy la publicación, y la dosis es de 5 a 7.5, de 15 a 7.5 miligramos por kilo de imipenem, con una dosis máxima de 500 cada 6 horas. Entonces ya para terminar, tenemos un algoritmo que se lo copié a los españoles bastante bueno, en el cual cuando tenemos resistencia a carbapenem, ¿qué debemos hacer? Se puede utilizar la concentración inhibitoria mínima, menos de 8, más de 8. Generalmente la farmacóloga de nuestro hospital me dice, olvídese el de menos de 8, es muy peligroso, utilice el de más de 8 independiente de lo que es la concentración inhibitoria mínima. Si es sensible a algún betalactámico, la droga que más se utiliza en este caso sería ceftazidina avibactam. Nuevamente, pero hay que tener seguridad de que se puede utilizar esto. Y si no, entonces la resistencia a todos los betalactámicos, había que utilizar 2 antibióticos y combinaciones que se vuelve bastante complicado en este tipo de pacientes para ser manejados con una resistencia a carbapenem, que es peligrosa y miedosa. Esta es otra tabla que me gustó muchísimo, en la cual se puede ver por los colores verdes, amarillos y rojos cuál es el tipo de antibiótico que se podría utilizar dependiendo de la actividad a el tipo de resistencia al carbapenem. Por ejemplo, en el cefidrocol, que no lo mencioné, realmente no tuve tiempo de hablar sobre este antibiótico, que es bastante nuevo, novedoso. Fíjese que se puede utilizar en todo tipo de resistencia. Tiene verde a través de todo tipo de resistencia, incluyendo con KPC y con OXA 48. Si miramos acá, la ceftazidina avibactam se podría utilizar para aquellas que producen KPC, sin embargo, y con OXA, pero ya cuando hablamos de carbapenem resistente pseudomonas es amarillo, y el Acinetobacter es rojo y la Stenotrophomonas es rojo. Entonces hay que realmente mirar el patrón de resistencia. Esto es complicado y lo que tenemos que hacer es evitar utilizar o sobreutilizar o utilizar en exceso los carbapenems como el meropenem o el imipenem, porque pueden llevar a resistencia mucho más aumentada. En conclusión, ya para terminar, en los últimos años se ha evidenciado un incremento progresivo de las infecciones por bacilo gram negativos multiresistentes, cuyo tratamiento es un reto bien difícil. Es fundamental optimizar el uso de estos antimicrobianos, realizar vigilancia epidemiológica activa, como ustedes lo hacen en todos sus hospitales. Y el desarrollo de estos nuevos antibióticos es imperativo. Ya se mencionaba en la primera charla de que realmente no hay muchos nuevos. El uso prudente de estos nuevos productos es primordial para preservar su actividad. Con eso termino mi charla y estoy dispuesto a contestar preguntas. Muchas gracias.